IP a Arturo Fernández, el vicepresidente de la Federación Sonora, presidente de la Federación Sonora, vicepresidente de la Comisión Nacional de Competitividad y de Coparmex Sonora Norte. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, vicepresidente, por tomarnos la llamada. Muchas gracias por la invitación a tu programa y un saludo. Un saludo. Vicepresidente, ¿cuáles son los planes que tienen y la propuesta para arrancar de nueva cuenta de manera paulatina con este plan de normalización que se ha planteado desde el gobierno federal para la industria manufacturera y cómo se encuentra hoy en día la industria en Sonora? Sí, desde hace tiempo hemos solicitado que se incluya la industria como uno de los primeros, la industria de la manufactura y sobre todo la industria de manufactura de la exportación, como uno de los primeros sectores que se reactiven por la importancia de vincularse con sus cadenas de suministro en otras economías que ya están arrancando. Se han estado desarrollando, capacitando e implementando protocolos estrictos de prevención de contagios en todas estas empresas. Cabe mencionar que muchas de estas empresas que son sumamente profesionales y que se apegan a lineamientos internacionales ya tienen instalados desde hace mucho tiempo lineamientos para la prevención de estos contagios y para prevenir otro tipo de situaciones, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo observa esta propuesta de que irán abriendo la actividad de varios estados, de varios municipios, de acuerdo a la alerta de semáforo por colores que en ese momento se estén indicando? ¿Esto qué tan fácil hace la reapertura, no solamente en el estado, sino a la hora de sumar varios estados para dar los resultados esperados por parte de esta industria? Sí, esto va a ser sumamente retador. Y lo que vemos es que algo que no se ha estado considerando en este proceso es que cuando hablamos de la reactivación del 100% de las empresas, en realidad no va a ser posible porque algunos ya han desaparecido. Estimamos que aquí en el estado de Sonora, por lo menos en la industria de manufactura de exportación, alrededor del 25% de los puestos de trabajo ya se han perdido y va a ser sumamente difícil recuperarlos. Se han sacrificado, se han perdido algunos contratos, algunos de los clientes incluso han desaparecido y en esa reactivación, aunque se hablara del 100%, estaríamos en realidad hablando de solamente el 75%. Pregunta, ¿para esta industria es fácil abrir de manera parcial y focalizada o hay industrias que tienen que abrir en cadena? Sí, todas estas empresas tienen que abrir concatenándose a las cadenas de suministro a las que pertenecen. Pero no solamente eso, sino que cuando la propuesta habla de una activación de solamente el 17%, existe un tema de balanceo de líneas que se pone en entredicho. Es decir, no es tan fácil como decir, ¿sabes qué? Nada más vamos a activar a este porcentaje de los trabajadores porque las líneas de producción pues simplemente no funcionan de esa manera. Se tiene que buscar este equilibrio entre los procesos productivos. Ahora tenemos información de que pues ya ha habido varias reuniones entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Comercio, de Hacienda, con diferentes órganos y niveles de gobierno a nivel estatal. En ese sentido, ¿qué acercamiento ha habido con ustedes, tanto del gobierno estatal como municipal, como del gobierno federal, justamente para poder trazar una ruta de seguimiento de cuáles son las medidas sanitarias, sobre todo, para poder reactivar las diferentes industrias en el estado? Sí, hemos tenido múltiples reuniones con los secretarios y se ha ido viendo un punto de inflexión en el que, gracias a la apertura que ha habido por parte de las autoridades estatales, hemos podido ir permeando la importancia de esta reactivación económica. Las víctimas de este freno que se le puso a la economía se han ido sumando en términos de la desaparición de empresas, en términos de la desaparición de puestos de trabajo, y lo que se busca ahora es minimizar ese impacto y lograr una reactivación. Vemos, como te comentaba, un punto de inflexión en el que creemos que han permeado estos mensajes y ahora se está buscando esta reactivación de la economía.
Vicepresidente, sabemos que en Estados Unidos las empresas de manufactura se encuentran entre los sectores vitales de la industria y están considerados como esenciales. De cara a que entre ya en vigor el TEMEC, ¿qué pasa con las industrias que están ligadas en las cadenas globales en estos momentos en los que México todavía no las considera como esenciales y que la apertura en todo caso vendría siendo paulatina y hasta el 1 de junio? Sí, esta falta de activación dentro de la industria mexicana es lo que nos ha costado en muchos casos contratos y que dolorosamente hemos tenido que regresar parte de la maquinaria con la que contábamos aquí para los procesos productivos a sus fuentes de origen, porque al no poder depender de estas empresas aquí en México para el suministro de estos productos, pues entonces migran los contratos a otras jurisdicciones. Esto es lo que buscamos, que con urgencia que se puedan reactivar, aunque sea de manera parcial, para podernos ir vinculando y poder defender estos contratos, estos puestos y a estas industrias. Algunos de los proveedores incluso también han desaparecido y esto vuelve sumamente retador esta reactivación. Y como bien mencionaban, es importante esta reactivación coordinada, ordenada, en la que se vinculen todas las cadenas y no solamente de una parte. Es importante la reactivación también paulatina, pero de todas las regiones del país. Ahorita que hablaba de estas pérdidas de contratos, de personas, de la producción, ¿a cuánto ascienden y cuáles son? Si nos pudiera abundar un poco más en esta información. Sí, en sectores altamente especializados se han perdido, aquí estimamos que se han perdido alrededor del 25% de los puestos de trabajo, pero estos van a seguirse sumando y podría ser 26% mañana, 27% después. Y finalmente sí vemos un impacto. Hay industrias que son más sensibles que otras y hay otros segmentos, por ejemplo en el sector de la construcción, en el que va a ser muy difícil hacer un conteo, hacer una estimación hasta que no se levante la cortina de hierro, hasta que no podamos ver ya el campo cómo quedó, ¿no? Y entonces, ¿en cuánto tiempo podrían retomar la actividad y comenzar ese proceso de recuperación tanto económica como laboral de la actividad, etcétera, para llegar a un punto de equilibrio donde sea la base del arranque? Pues si el arranque fuera el día de hoy, pudiéramos hablar de un deterioro del 25%, como comentaba, pero paulatinamente la idea es primero frenar ese deterioro y entonces empezar a trabajar en la recuperación de estos puestos, de estas empresas y de esa capacidad instalada que se ha ido deteriorando. Podría tomar meses o incluso años ya regresar al punto en el que nos encontramos en este momento. Quisiera pensar que ese tiempo se pudiera acortar contando con apoyo por parte del gobierno federal, que consideramos que nunca es demasiado tarde para sumarse a estos esfuerzos. ¿Cuáles son los apoyos específicamente? Bueno, desde el organismo hemos pedido apoyos en materia del pago de impuestos, que haya una prórroga. Se han pedido el apoyo al sueldo solidario, el salario solidario, que ha sido una propuesta que se le ha acercado al gobierno federal, entre otros bastantes que se han acercado no solamente desde la plataforma de Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y desde la plataforma de otros organismos. Sin embargo, en este momento lo que se busca es que la reapertura y la reactivación de todos estos sectores sea lo más clara, lo más rápida y también, sobre todo, privilegiando la salud, porque tampoco queremos regresar a un rebrote, pero cuidando estos aspectos sanitarios, al mismo tiempo buscando la implementación de protocolos de prevención de contagios y poder activar a todas estas industrias lo más pronto posible. Ahora que mencionan los protocolos, ¿ustedes ya tienen claridad de cómo se van a llevar a cabo? ¿Cuáles son estos protocolos? Sobre todo que se tienen que homologar también a la par de lo que está sucediendo en Estados Unidos y que se han enfrentado ustedes a ausentismo del personal por pánico. ¿Cómo va a ser este retorno del personal y qué va a suceder, por ejemplo, con el personal vulnerable? Hemos visto destellos por parte del gobierno federal en cuanto a cómo van a ser estos criterios,
porque no se han publicado a ciencia cierta y con claridad cuáles van a ser los criterios de evaluación o de inspección, ni por parte del gobierno estatal ni por parte del gobierno federal. Sin embargo, sí hemos visto destellos, por ejemplo, en la página del Instituto Mexicano del Seguro Social, de lo que podría ser un criterio de evaluación. Existe por ahí una herramienta que habla de 68 puntos y en base a los cuales se puede elaborar un proceso de capacitación e implementación de protocolos. Nosotros estamos intentando preparar a las empresas que forman parte del gremio y que forman parte del sector productivo para la implementación de estos protocolos. Le agradezco muchísimo por este tiempo para Mega Noticias TVC. Muy buena tarde. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Como todos los días le tenemos buenas noticias y es que